Buenos días, tarde o noche, dependiendo de la hora en que se vea este video. En la siguiente presentación audiovisual se van a explicar todos los pasos referentes al proceso de regulación de voltaje, es decir, todas las etapas concernientes a este. Además de esto, se va a realizar una implementación tanto de forma virtual como analítica como experimental de una fuente de alimentación, siguiendo los pasos que se explicaron en la primera fase de este proyecto. Así pues, comencemos. En primera instancia, notamos que tenemos lo siguiente. Aquí nos encontramos midiendo con un osciloscopio de forma directa una simulación del voltaje de la toma de corriente, que nos vendría dando el siguiente valor para su forma de onda, que sería una onda sinusoidal de un valor de amplitud de aproximadamente 110 voltios por RMS. Antes de comenzar a hablar de las características de la fuente, viene siendo muy preciso hablar de cada una de las partes del proceso. En primera instancia, como notamos en la siguiente imagen, podemos ver un transformador que se encuentra en contacto en su primario con la toma de corriente. En este caso tenemos una relación de vueltas de 5, es decir, 1000 entre 200, es decir, las vueltas del primario y las vueltas del secundario. Y de esta forma, según nos indica el multímetro, tenemos 22 voltios de salida. De esta forma, podemos observar que lo que va a pasar es que como hay una mayor cantidad de vueltas en el primario que en el secundario, se reducirá la amplitud de nuestra señal de voltaje. En este caso, nos resultaría la siguiente forma de onda, donde vemos que se redujo a un nivel de 22 aproximadamente. Ahora bien, ya tenemos un voltaje de salida, el cual al salir del transformador sí se encuentra reducido, más sin embargo lo que queremos es una fuente de voltaje en corriente directa, mientras que por ahora solamente tenemos una señal en corriente alterna, una señal sinusoidal. Para poder pasar esta señal al dominio de CD, lo primero que se debe de hacer es reducir aquellos intervalos negativos, es decir, aquellos semiciclos negativos, para que pasen al semiciclo positivo, es decir, pasen a la polaridad positiva, y de esta forma tener una señal de una sola polaridad. Aquí es donde vemos, por ejemplo, que cuando medimos en corriente alterna ya no nos da un voltaje correcto. Por eso medimos ahora en corriente directa, debido a que lo que hicieron los puentes rectificadores es que hicieron justamente esa función, la de invertir los semiciclos negativos para que de esta forma tengamos una señal de una sola polaridad. Ahora, para esta señal, al observar en el osciloscopio, notaremos lo siguiente, que toda la parte que comprende el semiciclo negativo se ha invertido, de forma que ahora tenemos una señal de nuevo de una sola polaridad. Ahora bien, ya presentamos una señal con características de tener una sola polaridad, mas esto no significa que ya presente todo lo correspondiente a una señal en el dominio de la corriente directa, debido a que presenta cierta variación entre su punto inicial y su pico. Esta variación se conoce como rizo, la cual puede ser reducida mediante la introducción de un elemento conocido como capacitor. Este elemento lo que hace es que se prolonguen los valores pico durante un tiempo mayor, es decir, se mantiene cargado, para que de esta forma se vea menos pronunciado ese rizo. Al observar los valores denotados por el multímetro, tenemos lo siguiente, que ahora tenemos una señal más estable, de aproximadamente en 32 o 33 voltios. Ahora, al observar esta misma señal dentro del osciloscopio, podemos notar que ahora se hace más difícil observarla, puesto a que su oscilación ya no es muy grande, que digamos. Es decir, ya se mantiene más o menos constante. Más esto no significa que ya sea del todo constante, o que se encuentre en el intervalo de valores que realmente deseamos colocar en el final de nuestra fuente de voltaje. Ahora bien, para obtener el rango de valores que de verdad deseamos para la salida de nuestra fuente de voltaje, se deben emplear una serie de elementos, donde primero notamos la acción de forma independiente de nuestra fuente de voltaje con el regulador, el cual no hará más que solamente colocar un voltaje fijo, es decir, nuestro voltaje mínimo a la salida de esta. Por ejemplo, al notar para la salida con el tester, tenemos un valor de 1.259 voltios, valor que, si bien podría resultar bueno en algunas situaciones, no está utilizando el potencial de forma total que puede aplicarse a un regulador de voltaje de este calibre. Ahora notamos que al añadir un potenciómetro, en este caso de 25 kiloohmios, este voltaje aumenta un poco, más aún no cumple con los requisitos que realmente queremos para esto.
lo que haría es que lo aumentaría a un valor de 2.522 voltios. Más sin embargo, todavía no es regulable por medio de la acción del potenciómetro. Ahora, si se añade tanto el potenciómetro como una resistencia que se encuentra entre las terminales de ajuste y las de salida, notamos que se puede observar un cambio ahora notable en la salida de nuestra fuente de voltaje. Este está denotado de la siguiente forma. Nuestro valor máximo sería de 19.89, mejor dicho, 20 voltios aproximadamente, y tendría un valor base, un valor mínimo, de 1.259 voltios, que sería el valor inicial que nos marcó en un principio el regulador. Notamos que ahora si deseamos cambiar alguno de los valores en voltios, simplemente tenemos que mover la perilla para de esta forma oscilar de una forma clara. Ahora bien, al observar la salida de nuestra fuente por medio de un osciloscopio podemos notar lo siguiente, que ahora la salida es lo suficientemente plana o lineal como para considerarse una señal de voltaje constante en el dominio de CD, y bien que puede cambiar mediante el accionamiento de lo que requiere el cambio en la perilla del potenciómetro. Y finalmente esa sería nuestra salida. Muy bien, ahora a la hora de observar la fuente en su implementación primero notaremos la entrada. La entrada está conectada a un transformador de múltiples efectos, es decir, tiene unos cuantos embobinados aislados, tanto del lado del primario como del secundario. Y en este caso, nuestro mayor voltaje otorgado, en este caso el del cable amarillo, viene otorgado a esta entrada, que nos marca un aproximado de 21.76 voltios, es decir, 22 voltios. Luego, al observar para cada una de las etapas, podemos notar lo siguiente. Notamos primero que a la salida del rectificador no nos marcaría nada el voltaje de AC, o no nos marcaría un valor relativamente alto debido a que no estamos trabajando con AC, ya que la función del rectificador fue la de transformarlo la polaridad negativa para que de esta forma manifestara características de un voltaje en directo. Cambiando la directa y midiendo de nuevo, obtendremos un valor de 28.85 voltios aproximadamente. Ahora desconectamos lo que vendría siendo el regulador y el potenciómetro en orden de colocar la salida directamente a donde se encuentra el filtro. Una de las salidas del puente de diodo se dirige a la terminal positiva y a la terminal negativa se dirige a la otra terminal. Y finalmente las dos se encuentran a tierra, una negativa y la otra se encuentra con la salida en la positiva. Finalmente tenemos un voltaje después de filtrado de 28.94 voltios. Para reducir la mayor cantidad de dudas posibles que se pueden tener acerca del dispositivo LED 317, se analizan cada una de sus terminales o el arreglo de pin, notando que el pin 1 se refiere al ajuste, es decir, en este es donde se colocan tanto la resistencia variable, es decir, el potenciómetro, como una de las terminales de la resistencia que se conecta junto con la salida. La salida es la terminal 2 o el pin 2. Aquí es donde se conecta efectivamente la salida del regulador, además de la otra terminal correspondiente a la resistencia fija. Luego, con el pin 3 nos encontramos en la entrada. Es de aquí que viene el voltaje que se conecta por medio de los otros dispositivos. Al observar la etapa de regulación, notamos los siguientes elementos. Aquí tenemos a nuestro regulador con un disipador de temperatura, el LM317. Además, aquí vemos como en su entrada, que la entrada viene siendo el terminal 3, aquí se encuentra, por aquí. Y notamos que entre el ajuste y la salida se encuentra nuestra resistencia puenteada. Además, notamos que a la salida se conecta de nuevo a la salida positiva. En cuanto a su terminal de entrada, este viene dirigido desde la salida positiva del capacitor y en su ajuste se encuentra conectado al potenciómetro, que a su vez también se encuentra conectado a una de las terminales de la resistencia fija. Empezando las pruebas con una carga, en este caso tenemos un motor, notamos que se encuentra conectada a las terminales de salida y al medir en el tester se tiene 243 milivoltios, lo que dice que en su estado inicial, que era de 3.8, está consumiendo un aproximado de 3.6 voltios. Ahora, al mover el potenciómetro, notamos como el giro va a ir aumentando.
Si se observa bien. Consumiendo su punto máximo 10.67 voltios. Es decir, está consumiendo un aproximado de 12 voltios. Así, ahora de nuevo al bajar, notamos que va a reducirse la intensidad de ese giro hasta reducirse por completo.